Perfecto, perfecto. A ver, denme un segundo que comparto mi pantalla. A ver, me dicen si se ve mi pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Gracias Eliseo, gracias al Grupo VIP por la invitación a dictar esta pequeña charla y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta noche, ¿no? Yo sé que es un día viernes, cualquiera de nosotros preferiría estar divirtiéndose o viendo ahí, creo que hay un partido, entonces espero no quitarles mucho tiempo y les agradezco por su participación. Bueno, ya me ganó el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la parte de analítica de datos, tratando de darle un enfoque más de importancia, o sea, ¿por qué? No llegando a los temas tan técnicos. Ya me había ganado un poco el liceo, no espero que se vea bien mi pantalla, ya me había presentado un poco, ahí me ven, ahí todo gordito como estoy. Eh, y bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué tal vez un médico les da una clase que podría tranquilamente ser dada por un ingeniero, ¿no? Un especialista de datos. Algo que yo les quiero transmitir dentro de esta experiencia es que dentro de mis más de 10 años de formación, me pareció muy interesante ahondar un poco más en solamente ser parte de mi profesión, es decir, de solamente ejecutar la parte de salud en este caso, ¿no? Ir bajando a un tema un poquito más técnico y poder hablar el lenguaje que tal vez otras profesiones hablan, ¿no? Entonces, yo un poco que los quiero invitar a eso también y esa es la idea de un poco de esta ponencia. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy o bueno, esta noche? ¿No? Vamos a tratar de definir un poco de forma sencilla, ¿no? ¿Qué cosa es analítica de datos? Y en este caso, creo que la mayoría, no sé si todos, y por favor, si alguno de ustedes desea interrumpirme o levanta la mano o habla, no hay problema. Si yo estoy viendo hacia acá o hacia allá es porque tengo varios monitores, así que no se vayan no piensen que no los estoy mirando. Bueno, vamos a ver el tema de lo que es la parte de analítica. Vamos también a tratar de explicar un poco por qué es importante, ¿no? Y cómo nos ayuda un poco a mejorar algunos procesos y obtener buenos resultados dentro del sector en el que estamos, ¿no? Sea salud, salud administrativa, tal vez están viendo algo mucho más técnico aplicado a la parte de ingeniería o netamente a la parte electrónica, pero aún así estamos relacionados al campo, ¿no? Y bueno, motivarse un poco a interesarse, como les decía, en esta parte de analítica, ¿ya? Es un campo que a mí me gusta y me apasiona un montón. Para poder empezar a hablar de eso, hablemos de algo que está de moda, ¿ya? Y este concepto creo que la mayoría de ustedes lo debe haber escuchado, el concepto de transformación digital. O sea, ¿por qué vamos a hablar de transformación digital si estamos hablando de analítica de datos? Porque prácticamente es parte de. Entonces, primero definamos qué es transformación digital. No es otra cosa que aplicar nuevas tecnologías o tecnologías actuales, si le sumamos la palabra digital, tecnologías digitales, a cualquier aspecto de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro quehacer diario. ¿Ya? O sea, en otras palabras, a cualquier escenario de la sociedad humana. ¿Qué necesitamos para empezar a hablar de transformación digital? Necesitamos hablar de, por ejemplo, que debemos explorar a veces nuevas metodologías, porque si venimos haciendo lo mismo, es probable que nada de lo que estamos haciendo cambie. Por otro lado, también tenemos que ver mucho con el tema de cambio de liderazgo. ¿Por qué? Porque lo que van a encontrar y encontramos al día a día en muchas empresas es así se hacen las cosas, ¿no? Las frases, pero así lo venimos haciendo hace más de 5 o 10 años. Entonces, dentro de esta metódica, también tenemos que empezar a ver cómo cambiamos nosotros y nuestros equipos de cómo lideramos los proyectos en los que estamos. Y viene justo enlazado con repensar en lo que hacemos, o sea, nunca estar conformes de la forma como se vienen haciendo las cosas y plantearnos si existen nuevas formas de hacerlo. Si sumamos todas estas alternativas, vemos que esto es un proceso más de cambio cultural, ¿no? O sea, tiene un componente tecnológico, tiene un componente de negocio, ¿no? Hay que ver eficiencia, costos, habilidades, pero todo esto es parte de un cambio cultural. Si nosotros logramos engranar bien estas tres partes, el concepto de innovación ya se da por sí o entra dentro de nuestra organización, ¿ya? Ahora, les he dado este primer panorama de transformación digital. Veamos a continuación por qué ahora tendríamos que ir ahondando más o entrando más a un detalle más técnico. No sé si alguno ha visto esta imagen, pero por ejemplo, en un minuto en el día, ¿no? O sea, solamente un minuto, 60 segundos,
se consumen por lo menos o se generan, no sé, entre 65.000 fotografías que se suben a Instagram, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, que hay 5.7 millones de búsquedas que se realizan en Google, ¿no? Porque estamos hablando a nivel mundial. Entonces, hay un montón de tecnologías o de digamos, entornos digitales sobre los cuales hoy día consumimos, usamos, somos parte de, compramos, ¿no? Y que no se detienen. Y esto es un análisis que ya tiene incluso algunos años. Este cuadrito es del año 2020, si no me equivoco. Significa que hoy día esto debe estar mucho más avanzado tanto por la mayor penetración de Internet como por la mayor cantidad de servicios que existen. Este concepto se conoce como la data nunca duerme, o data never sleeps. Este es el punto principal de partida para entender por qué debemos entrar un poco más en el mundo de la analítica de datos. Preguntémonos ahora en un paciente, ¿no? Ya que estamos en salud, porque podríamos hablar de banca, finanzas, un montón de otras cosas, ¿no? Un paciente el día de hoy, ¿cuánta data genera en una atención, ¿no? O sea, un paciente hospitalizado, un paciente que va a una consulta. El cuerpo humano es una gran fuente de información. Si solamente hiciéramos hoy día una resonancia magnética, ¿no? O sea, estamos hablando de que en total esa información va a pesar unos 150 megas. Una radiografía, una imagen DICOM, por ejemplo, está entre los 20 y 30 megas. Significa que todos los días, obviamente no todo el mundo le van a hacer una imagen, una placa todos los días, ¿no? Entonces estamos hablando de promedios. Pero significa que al día generamos mucha información y algunos me dirán, no, pero yo no voy al médico todos los días, no voy a la clínica todos los días. Pero si están usando, por ejemplo, un reloj digital, un Apple Watch, un Samsung, un Huawei, no importa la marca. Y en ese momento ya están transmitiendo también cuántos pasos han dado, información propia de ustedes a diferentes plataformas que están recabando datos de salud. Y esas plataformas, si muchas veces muchos nos han preguntado qué hacen con esa data, está siendo transmitida a otras bases de datos para probablemente ofrecerles algún beneficio o también podría ser para hacer un tracking de su propia salud si es que han adquirido alguna aplicación como tal, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se imaginan cuando hablamos de datos de salud? Por ejemplo, esta es parte de una clase que a veces cuando empiezo siempre pregunto, ¿no? Y digo así, les pongo 23. 23, o sea, es un dato en salud, podría ser, ¿no? 23, ¿qué? Años, no sé. Juan, el nombre de la persona. Esto de ahí poco tiene más de sentido, ¿no? A00 parece un diagnóstico, un CIE-10. 140 con 100 parece la presión. Digo parece porque es un dato que está suelto por ahí. ¿No? Positivo. ¿Positivo qué? Tuberculosis, HIV, embarazo, no sé, rojo. No sé. Y empiezan a aparecer un montón de datitos o de variables o de parámetros, como lo quieran llamar, ¿no? Eso de ahí es la primera, y digamos, la parte más basal de lo que estamos hablando cuando hablamos de datos en salud. Y ahora, todos estos números, valores, letras que están apareciendo en nuestra cabeza, finalmente o sea, se suman y forman con grandes conjuntos de información que ahorita vamos a ver. Pero antes de verlo como tal, pensemos cuánto de esto se está almacenando y cuánto ocupa. No sé si alguno está familiarizado con estos términos, probablemente sí. Esta gran cantidad de datitos que van apareciendo y que se van consolidando en historias clínicas, registros, etcétera, empiezan a sumarse. Y desde el año 2009 hasta el año 2020, por ejemplo, ya estamos hablando que el incremento de la cantidad de información está por encima de los zettabytes, 44 zettabytes de información. Y eso es 2020, ya estamos en 2025. ¿Qué es un zettabyte? ¿No? Si lo quisiéramos calcular en números USB, si es que nadie está familiarizado con ese término, podría poner ahí, ¿no? Un gigabyte, que es algo que más o menos conocemos, y si nos compramos un USB de 512 o ahora un USB de 64 gigas, necesitaríamos digamos, ¿no? Un gigabyte entra en un USB de 64. Un terabyte, que es lo que ahora más o menos nos ofrecen la mayoría de computadoras, necesitaríamos solamente pensando en el USB de 64 GB, 16 USBs. Ahora, si nos vamos a los zettabytes, que está más abajo, necesitaríamos más de 17 billones de USBs. O sea, esa es la cantidad de información que se está generando, ¿no? Y por no hablar de los yottabytes, y hay otras, o sea, matemáticamente existe la gran cantidad de información que se puede almacenar, ¿no? Entonces, esta gran cantidad de información es lo que hoy día nos envuelve. Entonces, valga una pregunta. ¿Qué hacemos con tantos datos, no? O sea, ya tenemos un montón de información. Ahí entra justo este tema de la analítica de datos, en este caso específico aplicada en salud, ¿no?
Definámoslo de una forma sencilla, como le decía. La analítica o análisis de datos no viene a ser otra cosa que recolectar, procesar, obviamente analizar. Si yo no recolecto, no proceso, obviamente no tengo qué data analizar. Entonces, parte de todo el análisis requiere de dos pasos previos, que son recolectar y procesar esta información. Pueden ser datos clínicos, datos biomédicos, incluso datos administrativos. O sea, como les mencioné hace un rato, un dato suelto puede tener o no significado, pero solito no me dice nada. Necesito a veces tener más información para que esto vaya sumando el contexto, y finalmente me ayuda a tomar buenas decisiones. Prácticamente el análisis de datos no es otra cosa que un proceso de investigación. O sea, yo necesito, si se ponen a ver estas cuatro ideas o estos cuatro conceptos, ¿no? O sea, saber qué pasó, por qué pasó, qué podría pasar y qué debemos hacer. O sea, la primera simplemente me dice, o sea, agarro la data, ¿qué pasó? ¿No? O sea, analizar los datos. Creo que la mayoría de nosotros hemos en algún momento hecho estadística básica, ¿no? O sea, estadística de, no sé, de frecuencias transversales y demás por ahí. Luego tenemos la parte diagnóstica, ¿no? O sea, ok, ya, ahora vamos de causa, ¿por qué? Modelos de causalidad. Luego nos vamos a la predicción, ok, ya tenemos todo ese análisis, ya tenemos más cantidad de datos, ahora podemos predecir, ¿no? O sea, obviamente si yo ya tengo un histórico y una línea de tendencia, puedo saber qué va a pasar en el tiempo y adelantarme esas consecuencias. Y también podemos ver la parte de qué debemos hacer. Ok, si yo ya conozco lo que va a pasar o ya sé lo que está pasando en este momento, también me ayuda a tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con nosotros, ¿no? Con todos los que estamos acá presentes? Mejor dicho, ¿de dónde lo sacamos? Ahora, hoy en día, ya no hay forma de que nosotros no estemos generando data de salud, así no vayamos a los centros médicos, como le decía hace un rato, ¿no? Basta que estemos usando una tablet, que estemos viendo algo, incluso piensen en un dato muy sencillo, todos usamos Netflix o algún servicio de streaming. El mismo hecho de manejar una secuencia de horas, saber si estamos o no viendo, por ejemplo, una serie hasta la 1 de la mañana, ya de por sí puede informarle a otro sistema cuál es nuestra calidad de sueño, la cantidad de horas que yo estoy durmiendo. Y obviamente eso no les puede sorprender que en algún momento les salga algún programa, alguna oferta, ¿no? Porque también, valga la verdad, a veces no sabemos qué está ocurriendo con los datos que nosotros estamos compartiendo con las empresas que nos brindan diferentes servicios. Ahora, como le decía, esto es parte de un proceso, ¿no? O sea, recolectar, procesar, analizar y demás. ¿Por qué? Porque empezamos hace un rato diciendo que el dato como tal era un 23, un Juan, tal vez no me da mucha información. Y ahí viene el concepto. Los datos como tal solamente son mi fuente primaria, es decir, es con lo que yo parto, con lo que inicio. Esos datos, ¿no? Son esos valores que les mostré. Todos esos necesito darles un contexto y eso lo vamos transformando en información, ¿no? O sea, ya ese 140 sobre 100, ya le pongo, ¿no? Milímetros de mercurio en un paciente de 48 años, no sería lo mismo en un paciente de 23, no sería lo mismo en un paciente de 78, etcétera, ¿no? O que venga vamos a ir tal vez al campo, ¿no? Que venga de un equipo tomado de celular, o que venga de un Weshalen, o que venga de una manga con, llamémoslo, con eh, sensores neumáticos que han sido calibrados, etcétera. O sea, tenemos que ir viendo todo ese contexto, tanto de cómo se toma la información, de dónde proviene y qué características tiene. Eso nos hace convertir esa información en conocimiento. Mientras más sepamos de esta información, mientras más información hayamos reunido, en otras palabras, vamos también a poder explicar el comportamiento de las cosas, ¿no? Es decir, ya empiezo a el saber cómo, ¿no? El know-how, que es el que muchos hablan, ¿no? O sea, necesito poder explicar o logro explicar la información que he recibido, por qué se dio, y a la vez me da la capacidad de tomar decisiones sobre esa información, ¿no? Y obviamente ese triángulo que están viendo acá a la derecha no es otra cosa que esa línea, ¿no? Mi basal siempre van a ser los datos. Lo que más abunda son los datos. Yo necesito darle estructura, llevar la información. Necesito organizar esa información, darle más, o sea, más orden, más jerarquía, prioridad, y eso lo llevo a un análisis mental, ¿no? A mi conocimiento. Y cualquiera de nosotros, después de N cantidad de años en su carrera, ¿no?
ese conocimiento ya lo interiorizó, ¿no? Y por eso hablamos ya de un concepto un poco más de sabiduría, pero eso no es otra cosa que internalizar el conocimiento, hacerlo parte de nosotros, ¿no? Y seguro a todos ustedes les pasa que cuando a veces le preguntan algo, ya no tienen que rebuscarlo, ni buscarlo en ChatGPT, ni nada por el estilo, simplemente está en la cabeza, ya lo saben, y es para ustedes se les vuelve obvio, ¿no? Y ahí está donde tenemos esta disincronía a veces entre las profesiones, ¿no? A una especialidad o una profesión le parece obvio tener cierto tipo de conocimiento y piensa que los demás ya lo hemos interiorizado cuando no es adecuadamente. No es lo correcto, perdón. Hablemos un poco del ciclo de vida del dato. Específicamente, esto de acá es un ciclo de vida genérico, ¿ya? O sea, en cualquier modelo los datos aparecen, ¿no? O sea, se generan, por eso le decía, se capturan, porque si el dato puede estar suelto, pero yo no sé cuántas veces no sé, se cayó un árbol en la selva. Pues, si nadie va a la selva a contar cuántas veces se cayó el árbol, no tengo ese dato, ¿no? O sea, entonces los capturo, luego los almaceno en una base de datos, en un Excel, como ustedes quieran llamarlo. Finalmente debe estar en algún sitio, en una colección de datos. Luego los proceso, los voy analizando. Finalmente, si solamente los almaceno no me sirven, necesito empezar a utilizarlos, ¿no? Y ahí está el concepto de usar los datos. Y finalmente, si yo ya tengo la información, la empiezo a compartir. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Cuando ustedes estudian o ven una revista, ¿no? Un análisis científico es, si se dan cuenta, es el mismo proceso y llega el momento de compartir. Porque, nuevamente, yo me voy a nutrir de este conocimiento en base a la experiencia y a los datos de diferentes personas que han recolectado la información. Ya pasa un tiempo y después se archiva, ¿no? Pasa a bibliotecas, etcétera. Ahora, una particularidad con respecto a la parte de salud, y no es una particularidad, es que la eliminación no es parte normal del ciclo de vida de datos en salud. Y digo por qué. O sea, probablemente usted mira, no, pero sí se borran cosas de la historia clínica. En este caso, en cualquier modelo de historia en salud, no deberían borrarse los datos, incluso si el dato fuera errado. ¿Por qué? Porque es parte de la trazabilidad es lo mismo que si ahorita tuviera un abogado al frente y me diría, no, o sea, no, pero esto lo taché, lo borré con liquid paper. No, para ellos no existe el liquid paper. Y si revisamos la norma técnica de historia clínica, por ejemplo, la que era en papel, ¿no? Porque o sea, los modelos digitales no es que tengan cientos de años, ¿no? O sea, son unas cuantas decenas de años. Existe una norma que me dice, ¿no? Cómo escribir y luego no me dice usar liquid paper, me dice que la debo tachar con 2 líneas, colocar una firma, a qué hora lo taché. O sea, el modelo de papel debe ser trasladado a cualquier modelo digital. Si en el modelo de salud la información no se debe eliminar, sino se debe registrar el cambio, incluso si fue errado, se coloca que fue errado, ¿no? El modelo digital también debe respetar esas mismas normas, ¿no? Entonces, esto es algo interesante porque muchas veces me pasa cuando me enfrento con los, digamos, con los ingenieros, con los analistas de base de datos que me están gestionando la historia clínica, y yo les digo, no, elimíname a este paciente, o elimíname esta atención, o elimíname este procedimiento. Claro, desde el punto de vista médico, ¿no? Yo digo, ok, eliminar significa, o sea, darlo de baja, pero no lo borres. Pero a veces el ingeniero se entiende, delete, ¿no? O sea, bórralo, se acabó, ¿no? Y si es que no conoce, porque no le toca a veces conocer de temas legales en salud, puede ser que esté cometiendo algo, un acto que luego me va a perjudicar a mí, a la parte médica, a la parte de salud, etcétera, ¿no? Igual piensen en ustedes que manejen alguna bitácora de los equipos, ¿no? O sea, una bitácora de calibración, una bitácora de un tomógrafo, ¿no? O sea, ok, ya se llenó el USB, lo borramos, no, porque tal vez en algún momento quieren saber qué pasó hace 20 años o algo, entonces hay que ver cómo guardamos ese dato en algún sitio, ¿no? Entonces, ¿por qué es clave? O sea, ¿por qué estamos hablando ahorita? Porque estamos en salud, sí, es cierto, pero ¿por qué es clave en el sector salud toda esta parte de analítica de datos? Hay, digamos, dos formas de verlo. Hay un impacto real y hay un impacto potencial. Es decir, cualquiera de ustedes si ha estado en el sector, o sea, no sé si todos trabajan directamente en salud o en empresas conexas, pero de alguna forma todos los que estamos en salud contribuimos a mejorar la calidad de atención. Es decir, desde el punto de vista tal vez un poco médico es menos errores, diagnósticos más precisos. Pero si estamos hablando de equipamientos, si estamos hablando de dispositivos y demás, claro, si este mismo dispositivo genera data errada, mal calibrada, con mal mantenimiento, o tal vez, no sé, algún parámetro, porque me ha pasado a veces un parámetro que llega de una región
que ha sido mal ingresado en esta región, pues está botando tal vez algún diagnóstico errado y eso me genera a mí problemas de mala calidad de atención. Hay que ver también cómo optimizamos nuestros recursos. O sea, los mismos equipamientos, los mismos datos que se están recabando, me pueden a mí evitar economizar, me pueden ayudar a mí a economizar un poco de la calidad de atención. Recuerden, el costo en salud es gigantesco. O sea, cualquiera de ustedes, si alguna vez se ha enfermado, sabe que invertir en salud es carísimo. Entonces, pensando en el lado del paciente, nosotros tenemos que también ayudarlo a que no genere un sobrecosto, porque finalmente va a haber un momento en el cual no va a poder solventar ese costo. Y todo eso es una cadena, es un circuito. Si no hay más atenciones, si no hay más cosas, también cualquier clínica, hospital, lo que sea, pues también se perjudica a la larga, ¿no? Hay un tema de apoyo al día de hoy de toda la data que se está recolectando en la medicina personalizada. No sé si alguno de ustedes ha escuchado los conceptos de medicina de precisión, medicina genética, biogenética. O sea, hay un montón de datos al día de hoy que ya se pueden almacenar y que nos ayudan a dar tratamientos personalizados. Y obviamente, como ya también por ahí mencioné, los wearables y demás que estamos el día usando nos ayudan también a monitorizar tiempo real, ¿no? O sea, y este tema del IoT, del Internet de las cosas, no sé si lo han escuchado, hay muchos dispositivos que hoy día están conectados a nosotros y que están enviando información por segundo o por minuto. Pero miren, o sea, piensen cuántos minutos hay en el día, cuántas horas están usando el dispositivo, cuántas personas están usando estas aplicaciones y significa que hay una gran cantidad de datos, por eso hay un concepto también de Big Data, ¿no? Que se está almacenando en algún servidor para que luego sea utilizado por alguna persona interesada, que podríamos ser nosotros para una investigación, podría ser una empresa que está pensando en brindar algún servicio, una venta cruzada, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios podemos encontrar en salud? Bueno, le había dado una animación, pero creo que se ha volado. Tenemos análisis de imágenes, ¿no? De hecho, que hoy en día es muy común el uso de la inteligencia artificial en radiología, pero gracias a la gran cantidad de datos, a los grandes análisis de datos que se han hecho, hoy día podemos usar una IA para el diagnóstico de teleradiología, de radiología, ¿no? O sea, porque no es que la inteligencia artificial automáticamente despertó y dijo, no, esto es una mancha, esto es una neumonía, esto es una consolidación, esto es una tuberculosis. No, le hemos tenido que entrenar a la inteligencia artificial con cientos, miles de placas, ¿no? Y obviamente esas placas no son otra cosa que datos. Si lo llevamos a binarios, si le llevamos a escala de píxeles, escala de colores, no es otra cosa que datos y datos y datos ingresados a modelos matemáticos, ¿no? Tenemos también algoritmos de predicción. Todavía por ahí podemos, algunos dirán, no, que no es cierto, que por colocar mis dos dedos en una plaquita como esta, como la imagen que está ahí, no me da un encaje correcto. Pero nuevamente, una cosa es la especificidad que yo busco con un electrocardiograma, con todos sus electrodos y todas sus derivadas, y otra cosa es hacer predicción de riesgo, en el cual sumo dispositivos, sumo inteligencia artificial o modelos de machine learning, ¿no? Que no es otra cosa que modelos entrenados con datos, para que me digan si una persona podría o no tener una fibrilación, podría o no estar usted funcionando bien su marcapasos y quién sabe por el estilo, no darle una atención prioritaria antes que se complique. Y algo que sí seguramente muchos han visto es lo que está abajo, ¿no? El tema de los dashboards o los tableros de gestión hospitalaria. La gran cantidad de datos que hoy día se almacenan en diferentes instituciones, públicas o privadas, no importa. Yo tengo experiencia en el público, un par de años, pero tengo más experiencia en el privado. La cantidad de información que se maneja es gigantesca. Entonces, a mí, de gerencia siempre están pidiendo, ¿no? Que arme el tablero tal, cómo estamos la rentabilidad, cómo está el retorno, cómo está la atención, cómo está la conversión. O sea, quieren manejar, no sé, no menos de 100 indicadores y seguramente eso es algo que les va a pasar. Y cuando hemos ido a otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la clínica en la que estaba anteriormente tenía un área de biomédica y sus indicadores estaban asociados a uso de equipamiento, a temas de mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces, y sí, había un montón de datos y había que ver cómo recabábamos esa información. Porque a veces también nos vamos solamente, o sea, es cierto, en salud a veces se invierte en lo que se puede ver, en este caso a veces la historia clínica electrónica, ¿no? Y le dan prioridad. Y les digo como médico, y cuando digo no, a veces también hay que invertir en otras cosas, porque hay datos que se están generando para mejorar la calidad de atención. Entonces, todos los que estamos acá presentes, creo, somos parte de un equipo de salud, ¿no? Entonces diseñan equipos, son parte de proyectos de equipos, pero
pueden estar en un puesto gerencial, en un puesto intermedio, en un puesto operativo, no importa, todos ayudamos a integrar los datos porque estamos en diferentes partes de esta jerarquía del ecosistema digital en salud, ¿no? O sea, es decir, los que estamos, digamos, en la parte operativa, a todos nos ha tocado, a mí me ha tocado estar alguna vez en la parte operativa, nosotros generamos datos. Los que estamos ya después en un mando medio, empezamos a gestionar, empezamos a coordinar, a supervisar. Y finalmente, cuando llegamos a algún puesto mucho más alto, tomamos decisiones basadas en datos. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, estar seguros que las decisiones, cuando ocupemos un puesto alto que estamos tomando, están fundamentadas en buenos datos recolectados, en buenos datos analizados y en buenos datos presentados oportunamente, ¿no? O sea, si no, nuevamente, todos, o sea, no solamente nosotros como equipo de salud, sino los pacientes que son los por los que nosotros velamos, también se perjudican, ¿no? Entonces, no quiero extenderme mucho. ¿Por qué deberíamos interesarnos, no? O sea, estamos hablando de analítica, acá alguno de ustedes podría decirme, no, pero ya a ti te gusta el tema, tú eres el vicioso de la analítica, ¿no? O sea, eh, eres un caso raro, ¿no? O sea, pero no, o sea, pensemos que el día de hoy existe una mentalidad o un concepto, no sé si lo han escuchado, que se conoce como data driven, como le quieran decir. Es un enfoque, ya es casi todas las empresas, no importa si eres una startup, no importa si eres una empresa gigantesca, no importa si eres Amazon, de hecho que lo hacen, pero aún empezando en una startup o en una empresa pequeña, todas las empresas son impulsadas por datos. Y dentro de este gran escenario, de este enfoque data driven, hacemos que las organizaciones tomen mejores decisiones y existe un abanico de posibilidades en las cuales cualquiera de nosotros puede interactuar. Por ejemplo, está desde el analista de negocio, ¿no? O sea, yo tal vez no me gusta meterme mucho en la data, pero necesito saber un poco de data. Entonces puedo ser un analista de negocio que conozca de datos, pero sin meterme tal vez en la parte dura. O me puedo ir hasta el otro extremo, ¿no? Como ingeniero de datos y manejar datos, conceptos de datos, etcétera. O sea, hay también el estadístico, el científico de datos. Nosotros, por ejemplo, yo he logrado coger partecitas de cada uno de ellos, ¿no? O sea, no sé con cuál me identifico mejor, tal vez porque he sido DBA, no soy muy buen estadístico, pero también lo tenía que hacer. De hecho, que me gusta, como estoy en salud, me gusta ser bastante analista de negocio, ¿no? He visto algo de ciencia de datos. Entonces, el día de hoy hay profesiones híbridas, ¿no? Y lo que creo que estamos buscando en muchas empresas es tener una profesión transversal, ¿no? Que justo tenga esta mentalidad de data-driven, nada más. No importa, no, o sea, no significa que ustedes tienen que irse exactamente por alguno de estos perfiles, sino que sepan que existen y que sepan que podemos beneficiarnos de este mismo concepto. Ahora, hay que ser fríos también. Todo se mueve en base a oferta y demanda. ¿Qué significa? Antes no había oferta, sí es cierto. Al día de hoy hay carreras, y miren acá, no, o sea, no estoy haciendo cherry a ninguna universidad, pero hay carreras ya completas de ingeniería de ciencia de datos, ingeniería de software, ¿no? Hay nueva carrera, ciencia de datos, ¿no? O sea, no he puesto ninguna universidad, pero creo que se puede identificar por ahí quiénes son. En universidades grandes como Harvard, ¿no? Hablan certificaciones profesionales en ciencia de datos. Hay maestrías ya, ¿no? De especialización en ciencia de datos e inteligencia artificial, ¿no? Incluso, si nos vamos, tal vez, depende de dónde vamos, ¿no? Carreras, posgrado o certificaciones, ¿no? O sea, Azure, Amazon, etcétera, ofrecen certificaciones, ¿no? Relacionadas a ciencia de datos. Es decir, existe una oferta de capacitación. Ahora, ¿para qué yo me formo? Pues para recibir un mejor beneficio. Entonces tiene que haber una demanda. Entonces, si vamos viendo, no sé si se nota bien el cuadro, pero para el 2030, ¿no? El Foro Económico Mundial menciona que de las top especialidades o top trabajos que van a ser requeridos está el Big Data Specialist, bueno, el FinTech, o sea, los financieros, pero también ingenieros. El tercero está como AI, o sea, los especialistas en Machine Learning, inteligencia artificial y demás, ¿no? O sea, entre los 10 primeros hay 4 o 5 especialidades relacionadas a análisis de datos, ¿no? En la 11 nomás está el analista de datos o el científico de datos, ¿no? Y las que están decayendo son algunas otras que de hecho que se van dentro de un proceso de automatización. Y el costo y el sueldo, ¿no? Tal vez es información un poco sesgada hacia el norte, ¿no? Estados Unidos. Pero sí, o sea, hay un incremento también de la capacidad de pago hacia las personas que están más versadas hacia lo que es la parte de gestión de datos, ¿no?
Y como les digo, no importa la profesión, o sea, yo no es que me jacte de ser médico, pero o sea, puedo decir que desde mi profesión puedo ejercer una subespecialidad, por decirlo así, relacionada a la analítica o a la ciencia de datos, ¿no? No, nunca voy a llegar a ser un matemático, no creo. O sea, no va tampoco por ahí el escenario. O sea, no significa ultra especializarse a menos que les guste la idea. Pero sí van a poder ver que dentro de su propia profesión pueden ir mejorando sus sus capacidades para poder optar por alguno de estos tipos de posiciones, porque es muy difícil a veces encontrar un experto de negocio que a la vez conozca de los datos, porque yo muchas veces me he encontrado con expertos de datos, pero que no saben nada de negocio. Entonces, creo que todos sabemos que salud es compleja, complicada. Entonces, si conocen de salud, es más fácil que manejen los datos de salud por ende. Entonces, como mensajes finales, les quería dejar este par de mensajes, ¿no? En salud, como tal, no basta con tener los datos, necesitamos transformarlos en valor. O sea, el dato suelto no me sirve, tengo que hacer que siga todo el ciclo de vida del dato, sí, pero a la vez que en cada etapa de este ciclo de vida me dé más valor, me dé más información y me lleve a tener mejor conocimiento. Y a la vez piensen en un detalle que es propio de todos los que estamos acá, ¿no? O sea, todos estamos inmersos en el sector salud, así que cada historia, cada paciente con el que estemos, no importa si estamos frente al paciente o si estamos tras bambalinas, ¿no? O sea, ayudándolo a que tenga un mejor diagnóstico, un mejor resultado. Cada dato de esta historia de salud nos cuenta algo, ¿no? Y nosotros podemos hacer que esos datos, o que gracias a esos datos se tomen mejores decisiones por la parte que corresponda y se salven mejores vidas. O sea, se salven más vidas. Les dejo una reflexión final que es algo que dentro de la parte de analítica de datos hacemos bastante. También está esto, ¿no? Garbage in, garbage out, porque este es un principio fundamental para nosotros. Si entra basura, sale basura. Entonces, hay que pensar que nosotros cuando a veces solamente estamos en la última parte, en la que tomamos decisiones, estamos recibiendo a veces basura y tomamos decisiones en base a datos basura. Entonces, el proceso de analítica de datos justo ayuda en todo este ordenamiento, ¿no? Para tomar buenas decisiones basadas en un buen análisis de datos, basada en un buen procesamiento de datos, basada en un buen input o ingreso de datos, ¿no? Para que finalmente van a darse cuenta en algún momento que cuando han hecho todo este camino, que sí demora, ¿no? Eso, no voy a decir que es rápido, es un poco lento al inicio hasta que se acostumbra. Luego las decisiones, lo que ocurre después ya viene por defecto, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo para no excederme un poco del tiempo, Eliseo. Excelente, David. Muchas gracias por la presentación. Ha sido bastante claro, bastante precisa. Ha tenido unos detalles que yo estoy muy seguro que a los participantes les hará pensar y les gustará bastante. De hecho, no sé si podemos ahí robarte unos minutos por algunas consultas que de repente Sí. le tengan los chicos o alguna duda. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta, se anima. Abierto micrófonos, abierto chat, sin ningún problema. ¿O qué les pareció la charla? Sí, todo el feedback posible que pueda haber. No sean tímidos, no sean tímidos. Sin miedo al éxito. Pregunten, por favor, pregunten. Lo mejor es que pregunten a que se queden con alguna duda. Preciso, preciso. Sí. Pregunten, chicos, esta es parte importante. Sí, Anthony, ahí sí si nos puedes comentar tú ahí. Tienes la mano levantada. Sí, buenas noches. Primero, muchas gracias por la ponencia, estuvo fantástica. Eh, Quería consultarle, bueno, eh, yo también estoy obsesionado con los datos, con Excel especialmente, y suelo usar eso en la parte de la unidad de neurología, Ujú. suelo ir cada mañana para ver los nuevos ingresos que hay en hospitalización. Y en ese caso, ¿qué aplicaciones podría usar para armar mi dashboard? Porque, o sea, aparte de considerar los diagnósticos, también quiero considerar algunas variables, ¿no? Como las características clínicas, las radiológicas y eso. Ya, perfecto. Más o menos, voy a tratar de
De hecho, que Neuro es un campo bien amplio, tiene un montón de datos, ¿no? O sea, en la clínica que estaba, pues, tenía un montón de formatos, fichas y demás. No está mal que empieces por Excel, para empezar. Yo empecé en Excel hace ya un montón de tiempo. Ahora, Excel tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, de hecho que si te gusta el Excel y te gustan los datos, no te va, o sea, espero que puedas encaminarte, por ejemplo, en la parte de programación en el mismo Excel, ¿no? O sea, lo que conoce como macros, que es parte de un lenguaje de programación que es Visual Basic para aplicaciones. Dentro de Excel también anteriormente habían dos herramientas, que era Power Pivot, Power Query, que hoy día ya tienen pues su segunda evolución en lo que es la herramienta de la misma suite de Microsoft, que es Power BI. O sea, si usas Excel y te sientes familiarizado con Excel, de hecho que la mejor herramienta de la misma familia, no digo que sea la mejor porque es la única, sino dentro de la misma familia, es Power BI. Y ahí le puedes meter, de hecho que hay dos lenguajes que se manejan con Power BI, que es DAX para mejorar las sentencias del modelo, y hay un lenguaje de programación que es lenguaje M, que también te permite trabajar mucho más fuerte el tema de Power BI. Pero no es la única solución. De hecho, que por ejemplo puedes irte, porque ya de por sí Power BI cuesta, es poco, $10 por usuario, pero o sea, en la versión desktop no necesitas pagar nada, pero ya si quieres compartir información, mínimo tienes que pagar $10 mensuales. Pero puedes irte también por opciones gratuitas. Dentro de Google tienes Google Data Studio, que ahora se llama Locker, ¿no? O sea, en otras palabras, es trabajar con Google Sheets y con Locker Studio. Si quieres una opción que a mí me gusta un montón, tienes Tableau como una herramienta de visualización bastante entretenida. Lo malo es que es más caro que Power BI. En la versión pública es gratuita, sino que compartes los datos con el mundo, así que no sé si para probar, para entrenar te puede servir. Pero no es lo único, ¿no? O sea, esta es la solución, las que te he mencionado ahorita, que tal vez son las dos o tres más, ClickView, o existen otras Pentaho, existen otras alternativas también entre open source y pagas, pero también existe, si te animas, el tema de programación, ¿no? Yo uso, o sea, a mí me gusta programar, yo también me formé como programador ya en el interín, y también hay librerías libres que puedes utilizar para el análisis de datos. Cuando a veces una herramienta o te cuesta mucho o no tienes la licencia, a veces hay permisos. Si trabajas en un hospital, a veces hay problema de si puedes o no puedes usar una suite, ¿no? Entonces también está una alternativa, ¿no? Irse a desarrollos propios, librerías que ya existen, que a veces te liberan un poco de las opciones que te da una suite pagada como Power BI, etc. Pero cualquiera de las alternativas es interesante. Sí, el tema de open source, por ejemplo, está, ¿no? O sea, por ejemplo, yo uso bastante una librería que me gusta a mí, es open source, que es Chat.js, por ejemplo. Ahí les muestro, no sé si se ve en pantalla. Esta es una librería, voy a ponerla en el chat igual si lo quieren ver. Ahora, para poder usar una librería como esta, aparte de Power BI, ¿no? De acá es una librería que tiene todo, como si fuera un Power BI. No tan avanzado, pero lo que necesitan es saber un poco de programación. Está escrita sobre JavaScript. Entonces, lo básico que tienen que saber es JavaScript y pueden usar, es libre, es gratuita, ¿no? Entonces, de que existen alternativas. Todo depende de hasta dónde quieren llegar. Muchas gracias. Qué chévere, gracias Antonio por la pregunta. Qué bacán de verdad, David. Esa herramienta, de hecho, yo la había visto hace tiempo. Me has hecho recordar que por ahí la tenía ahí almacenada en mi link de referencia. Sí, es una buena herramienta el tema de open source. De hecho, ahí yendo un poco por ese camino, chicos, también lo que comenta David también es una buena alternativa. Y si son estudiantes, y obviamente a veces al estudiante eh, pagar ciertas licencias es un poco complicado, el open source es una muy buena opción. De paso que les sirve para entrenar otro tipo de habilidades. Muchas gracias, David. Chicos, no sé si tienen alguna otra duda, consulta que quieran hacerle aquí a David. Como habrán visto, David sí es un libro abierto, conoce bastante del tema y tiene mucho, mucho que compartir, mucho conocimiento que compartir. Sin miedo, pregunten, pregunten. Toda pregunta es válida, chicos. Sugerencias, un consejo de hacia dónde voy.
Creo que tienes que sortear el iPhone para que pregunten. No, no quería sacar el iPhone, pero el iPhone 35 voy a sacar. A ver. Mm, Creo que están tímidos los chicos. Yo creo que ha sido bastante interesante la participación. Acá han dejado una pregunta. Buenas noches, ¿cuál sería la mejor forma de adquirir experiencia de desarrollo de proyectos en este campo antes de entrar al campo laboral? Una muy buena pregunta. ¿Cómo te preparas antes de pasar a las grandes ligas? Claro. Ah, bueno, la verdad que en el campo de salud es un poco complicado, o sea, muy pocas profesiones tienen la suerte de entrenarse en un simulación, ¿no? Antes no existía el tema de simulación. Hoy día ya muchas facultades tienen hasta modelos de simulación clínica donde puedes acercarte a un modelo, o sea, hablamos de simulación clínica no solo de pacientes, sino de simulación de hospitales, simulación de establecimientos, ¿no? Donde puedes acercarte a un modelo de salud sin estar en un modelo de salud, ¿no? Ahora, va a depender exactamente hacia dónde se dirigen. Hay, o sea, sector público, sector privado, una clínica, una farmacéutica, un laboratorio, o a mí me tocó estar trabajando, bueno, asesorar en un momento a una empresa de equipamiento biomédico. Entonces, cada una tiene una realidad diferente. Entonces, depende del perfil que quieran dirigirse, ¿no? Por eso les puse ahí, hay un montón déjame ver si puedo regresar a esta parte donde está acá está, ya me pasé, ya, ¿no? O sea, si ustedes quisieran, digamos, les gusta el mundo de la data, digamos que tienen que tener este norte, ¿no? O sea, existen todos estos caminos dentro del mundo de la data. Entonces, ¿dónde se pueden preparar? De hecho, que no voy a decir, puede haber en empresas que brindan capacitaciones. De verdad, yo he sido autodidacta en muchas cosas, o sea, desde YouTube pueden empezar y ya cuando ven que tienen algo de conocimiento, esta es una recomendación personal, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta curiosear primero en lo que es libre, porque, bueno, nada en Internet es gratuito, todos sabemos que por lo menos te piden una suscripción o te piden algo, ¿no? Pero empecemos en YouTube, tal vez, ¿no? O ahora tienen modelos de guía donde le pueden preguntar, ¿no? ChatGPT, ayúdame en esto. Les da un panorama, ¿no? Más o menos una idea hacia dónde deben encaminarse y luego ya pueden buscar una educación más formal dependiendo de su interés, ¿no? O sea, en una institución, en una entidad pública, en una entidad privada, y hay opciones. Y nuevamente, hay que buscar más o menos el camino que nos interesa, ¿no? O sea, no he visto hasta ahora más que, o sea, lo más cercano a prepararse antes sería, aparte de los de simulación, me ha gustado participar a veces en estas hackatones, donde también te tratan de, aún como estudiante, te buscan resolver problemas de la vida real, ¿no? Si está bien organizada la hackathon, es bien interesante, ¿no? A mí me tocó participar en una hackathon de Harvard y había un montón de estudiantes, había de todos niveles, ¿no? Gente que ya tenía negocio, como gente que estaba en pregrado. Entonces, en este caso, resolver problemas ahí, y no fue por si acaso en Harvard, fue acá en Lima, o sea, hay que buscarlas, o sea, hasta el ministerio ofrece hackatones, bueno, pero ya, hay de todo. Luego, ¿qué más dice? ¿Se puede diseñar un APK con Android y iPhone para análisis de datos? Bueno, primero, un APK es específicamente para Android, para que iPhone utilizaría otro software. Ahora, existen, o sea, eso es otro tema, pero en general, ¿no? O sea, cuando ustedes quieren desarrollar algo, ¿no? Ahora les hablo como desarrollador, ¿no? O sea, tienen que pensar más que en la aplicación, que ese es el producto final, en qué problema quieren resolver, ¿no? Si en este caso lo que quieren es un tema de análisis de datos, ¿qué es lo que quiere? O sea, su aplicación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recabar los datos, va a hacer proceso de transformación, en ese caso tal vez requiere alguna interacción por parte de ustedes, o tal vez solamente va a procesar la data y tal vez es una aplicación que va por detrás. Ahora, si quieren que sea en un celular, y ahí también hay que pensar, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, si es que es un celular, yo me estoy imaginando que lo que van a hacer es recabar los datos en el celular. Sería muy poco probable que utilicemos una app que procese datos en el celular porque un celular tiene una capacidad de cómputo muy limitada, ¿no? Ahora, si hablamos de qué programa o qué, tal vez no sé si la pregunta va hacia qué lenguaje, nuevamente, hay varias líneas de desarrollo. Si yo quiero desarrollar en Android, puedo empezar digamos, desde el mismo Android de estudio, etcétera. Si quiero desarrollar
para Apple tengo que irme hacia la línea de iOS, o sea, OS X, pero también existen tecnologías híbridas, ¿no? Angular, React, cualquiera de esas opciones me permite, Dart, por ejemplo, con Flutter, fue una solución que salió hace un tiempo. Todavía tiene bastante potencia, algunos hablan que es bueno, otros hablan que es malo, pero que les permite hacer un solo desarrollo y tenerlo multiplataforma. Sin embargo, también hay lenguajes mucho más duros, ¿no? Si a alguno le gusta la programación y quiere irse a una programación más fuerte, puede empezar hasta con Java. Y Java justo es un lenguaje multiplataforma que me permite trabajar a veces en varias soluciones, ¿no? Porque va a ir de base al concepto. Entonces, como te digo, y Java fue uno de los principales que sacó justo toda la línea de Android, ¿no? Porque es cierto, iOS y la línea de Apple tiene una lógica y tiene su propio lenguaje, o sea, son tan separados del mundo y ellos viven en su propio ecosistema. Entonces, pero el día de hoy sí existen varias soluciones, ¿no? Como le digo, lenguajes, si quieren multiplataforma, existen Flutter, Angular, React, no solamente hablamos de celulares, sino también pueden estar en modelos nubes, o sea, tener sobre el mismo código, desplegar hacia web, desplegar hacia celular, desplegar hacia de escritorio en algunos casos, ¿no? Y demás. No sé si eso responde la pregunta o si no para el desarrollo de un sistema con redes neuronales. Ok, bueno, en este caso, nuevamente, si lo que tú quieres buscar es la capacidad de cómputo de las redes neuronales, de hecho que el lenguaje por excelencia es Python, ¿no? O sea, no va a haber otro lenguaje, bueno, sí hay otros, pero ya, digamos el lenguaje por excelencia para el manejo de data analytics a nivel hard es Python, ¿no? Y tiene muchas librerías que ya manejan redes neuronales, pues tienen entrenamientos y demás. Entonces, pero o sea, nuevamente, la plataforma o la app, ¿no? Que está desarrollada en Python, no va a estar corriendo en el celular, sino va a estar en un servidor y la capacidad de cómputo que necesitas para ese tipo de modelos está por detrás. Es el back, en otras palabras. No sé si están familiarizados con el tema de front y back, pero o sea, todo eso va en el back. En el front va lo que quieran, ¿no? O sea, porque me imagino que irá la petición de algo, irá algo. Ahora, ¿cómo pueden empezar en este mundo sin gastar tanto, sin tener mucho conocimiento? No sé si han escuchado de Colab, ¿no? Colab de Google es o sea, primero aprender un poco de Python y segundo, Colab es una plataforma que les permite a todos ustedes, lo voy a poner ahí también en el esto. Es esta de acá, que es Google Collaboratory, que es una plataforma open dentro de Microsoft, donde ustedes pueden tranquilamente trabajar notebooks que no son otras cosas que código en Python, y Google les ofrece o les regala, porque también hay una versión de paga, pero pueden empezar con la versión gratuita, les regala una máquina con GPU y con CPU, ¿no? Para ustedes se conectan y de forma gratuita Google les asigna memoria RAM, les asigna GPUs incluso hasta cierto nivel, y ustedes pueden trabajar aquí en modelos hasta redes neuronales de entrenamiento. Creo, no sé si déjame ver si tengo por ahí alguno que yo haya hecho en algún momento, sino que y se asocia a su drive y todo lo demás. Voy a ver si por ahí tengo algún análisis descriptivo, por ejemplo. Este de acá fue alguno que en algún momento en la época de COVID llegamos a hacer hasta de un entrenamiento para diagnóstico de imágenes, ¿no? Y es así de sencillo, o sea, es como si fuera un blog de notas, ¿no? Esta es la parte del blog de notas, y después empieza el código de Python, ¿no? O sea, usan librerías como TensorFlow, ¿no? Keras, Scikit-learn y demás, empiezan a darle los modelos, importan los modelos, de ahí pueden usar imágenes que vengan de plataformas relacionadas a gestión de datos como Kaggle u otras demás, ¿no? Hay código que tienen que saber, por eso les digo que en este caso Python es el lenguaje por excelencia para este tema, ¿no? Y después siguen, el modelo se entrena, ¿no? Es un modelo de redes neuronales, el modelo se entrena con imágenes, tanto normales como no normales, en este caso un modelo de entrenamiento supervisado. Luego, después siguen entrenando el modelo, bla, 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 se colocan desde poco, no voy a entrar al detalle, ¿no? Esta es la parte del entrenamiento del modelo. Y finalmente, después de que han trabajado toda la parte, yo ya puedo lanzarle imágenes, ¿no? Y predice en base a un seccionamiento de la imagen, predice si esta era COVID, ¿no? En este caso dice que no, porque es un cero, y en esta imagen dice que sí, en base a un 1, ¿no? O sea, esto de acá, por ejemplo, sin necesidad de hacer mucho gasto de computación, pueden trabajarlo.
todo este modelo entrenado se puede llevar a un archivo y, claro, llevarlo a ustedes, dar un servicio a través de un servidor que tengan, pero ahí sí ya ustedes tienen que poner la capacidad de cómputo. Como les decía acá, cuando ustedes se conectan a Colab, Colab les va a dar cierta capacidad. Creo que acá se abrió. No, no. Ahí está. Les da, por ejemplo, déjenme ver acá si aparece ya la cantidad de recursos. Miren, por ejemplo, ¿no? Acá me da 12 gigas de RAM y un disco de 100 gigas, más de 110 gigas casi, ¿no? O sea, entonces tienen esta capacidad gratuita para empezar a trabajar y a jugar. Claro, puede ser que el modelo de red neuronal que quieres es mucho más grande, entonces ya no va a entrar acá y tienes que trabajar con otras cosas. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Hay equipos biomédicos de trámite de información, me imagino que celulares se puede visualizar toda esa data, también obtener estadísticas. Claro, o sea, por ejemplo, bueno, ahí nuevamente regreso a mi yo programador. Los modelos, y ahí les voy a mostrar, ¿no? O sea, yo puedo tener una base de datos, ¿ya? Y yo genero, esto de acá es un aplicativo hecho por mí. Entonces, yo puedo tener un aplicativo que se conecte a un modelo de base de datos, puede ser a una aplicación, puede ser a otra cosa. Esta es la clínica donde trabajo ahorita, ¿no? Y donde yo veo información, ¿no? O sea, donde yo creo este modelo, donde creo esta parte analítica, utilizo justo Chart.js, por ejemplo, para toda esta parte de visualización de datos y demás, ¿no? Para que les dé buenos indicadores, ¿no? Esto es Chart.js, no es otra cosa que lenguaje de programación. Pero esto de acá, ellos no manipulan la data acá, simplemente les está dando un visual, ¿no? Y eso es ahora, esto de acá, si lo desarrollara para una aplicación, voy a pensar que fuera una aplicación igualito, ¿no? Simplemente tengo que pensar que es un iPhone Pro Max, ¿no? Y claro, o sea, podría ser tranquilamente la aplicación web que están viendo, ya como un modelo de aplicativo, de un aplicativo web, que claro, no se ve tan bonito, pero más o menos. Hoy puedo trabajar, ¿cómo se llama? En base a otra, ¿cómo se llama? Ya un lenguaje propio de programación que me ayude a que esta visualización sea pues un APK y que se pueda instalar. Y eso también tiene una lógica, por si acaso. No es que yo creo el APK y ya está todo bien, ¿no? O sea, lo ideal es también seguir dentro de un protocolo normal. O sea, si yo voy a hacer mi APK para Android, lo correcto es que cree mi cuenta de mi Google Wallet, paga los $25 que me cuesta para inscribir mi aplicación y la publique y la gente la puede descargar, comentar y todo lo demás, ¿no? Y por el lado de iOS ahí no hay negociación, tienen que pagar lo que cuesta, no me acuerdo ahorita, creo que con $80. Y tienen que pasar incluso un proceso de validación del aplicativo. O sea, en el caso de iOS no es tan fácil como en el caso de Android. En Android ustedes pagan y publican su aplicación, ¿no? Casi no pasa por muchos filtros. En el tema de iOS sí tiene que pasar, puedes pasar 2 meses y hasta les dicen no pasó validación y te la regresan. A pesar de que en Android ya está funcionando, en iOS puede tener algunas limitaciones. ¿De qué forma recomiendo iniciar con el análisis de datos? Por ejemplo, a mí me gusta el área de imágenes y radiología. Eh, Como digo, depende de esto. O sea, imágenes y radiología puede estar desde la adquisición de imágenes, y ahí podría ser que manejes un poco la parte de DICOM, ¿no? O sea, manejar qué significa una imagen DICOM, cuáles son las 7 capas de DICOM. Pues creo que por ahí alguien mencionó de cómo se transmite la información, ¿no? Y de por sí ya hablamos de usar interoperabilidad a nivel de grado médico. Puede estar mezclado un poco de HL7, puede haber una plataforma, un bus de interoperabilidad tipo MIRT, ¿no? Y ahí solamente estamos en el dato. Luego depende si tienes un RIS, si tienes un PAX o si no tienes nada, ¿no? Y de ahí, eso si estás en la parte de adquisición. Si estás en la parte de análisis, normalmente hablamos de un RIS en adelante. Ahí hay que trabajarlo con una solución que podemos nosotros mismos entrenar, como este modelo que les mostré, ¿no? O podemos usar también servicios de terceros, ¿no? Ya existen modelos de IA, por ejemplo, ¿no? O sea, que empezaron como Machine Learning, al día de hoy ya son inteligencias artificiales, LLMs grandes, que o sea, en lugar de que tú trabajes todo el entrenamiento del modelo, más bien te coges de un servicio, ¿no? Hay un costo de por medio y tú le mandas la placa y te regresan el resultado. Entonces, si estás en ese entorno, va por ahí. Y si estás digamos, más adelante, en la parte de, no sé, pues yo soy el médico simplemente, tal vez hasta puedo, o soy el que gestiona una clínica, y me ha pasado en algún momento
a veces terciarizas todo, ¿no? O sea, tienes un sitio que toma las imágenes y luego esas imágenes viajan a Miami y de Miami nos daban los resultados. O sea, nosotros no veíamos nada, ¿no? O sea, nos saltábamos todos los procesos previos y simplemente teníamos un médico de nuestro lado que una vez que le llegaba el diagnóstico, pa, sellaba o contrasellaba el resultado, ¿no? Entonces, todo va a depender en qué etapa de la parte de si es la toma, la recolección, el análisis o hasta lo que se hace con los resultados, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Dice, quizás sepa por tractografía y mapas de sustancia blanca, es algo, ahí sí me agarro, no sé qué cosa es tractografía. Mapas de sustancia blanca. Ah, neurología, tractografía. Nunca lo he visto, pero me imagino que debe ser este, ya lo estoy viendo, tractografía. No he visto el modelo, pero por si acaso el modelo de analítica de datos en imágenes es o sea, existe una técnica, ¿no? O sea, se maneja con redes neuronales como circunvolucionales, que esa es la forma normal. Luego, este modelo matemático que ya existe simplemente se entrena y en el caso de este tipo de imágenes que veo que son colorimétricas, entonces, no es otra cosa que entrenar un modelo. Ahora, la gran pregunta es, ¿existe suficiente información para analizar o entrenar un modelo? Porque lo que va a hacer el modelo es separar tonos, colores, píxeles, ¿no? Unos y ceros. No sé si están familiarizados con los píxeles, que son los cuadraditos, o sea, la imagen pixelada no es otra cosa que una cuadrícula, ¿no? Y cada cuadrícula representa una escala de grises cuando la imagen es blanco y negro, o representa una secuencia RGB o hex, que es la parte colorimétrica, ¿no? O sea, cada cuadrícula está representada por un número que representa más de 16 millones de colores. Entonces, toda esa lógica es la que aplica cualquier modelo analítica para de verdad ver si es que funciona o no. Ahora, eso sí es que estamos hablando de análisis. Ahora, si puede ser solamente el dato, que necesitas un diagnóstico, valores y demás, es almacenarlo, darle una buena estructura, un buen modelo y luego tal vez predecir en base a datos y no a imágenes, ¿no? Como le digo, todo va a depender hacia qué punto estamos. Un estadístico, por ejemplo, ¿no? De esta línea de acá, no me pediría las imágenes, me pediría probablemente los valores, ¿no? No entiendo los resultados de esta tractografía, me pediría las conclusiones, tal vez me pediría algunos parámetros de color o algo, pero números, y en base a eso haría un modelo matemático. No tendría por qué usar la imagen como tal, ¿no? Pero va a depender, como les digo, del escenario al que tengan que enfrentarse, ¿no? O sea, es cierto, o sea, puede ser que a mí me digan, no, yo necesito que analice la imagen de cero y esta es la imagen y no sé más. O puede ser que simplemente el equipo que están utilizando ya me bote parámetros y solamente no me bote nunca la imagen, sino me bote datos y contra eso me tengo que enfrentar. Están muy buenas las explicaciones, David. De hecho, están bastante interesantes. Las preguntas también han estado se nota la sensación de poder aprender, así que ha sido bastante interactiva esta parte. Ya estamos con el tiempo ya, de hecho agradezco, a ver, hay una última, vamos a ver qué dice por ahí, creo. Recomiendo usar herramientas de YOLO Edge para que impulse para PDI. ¿No? ¿PDI te refieres con procesamiento de imágenes, imagino? Ok, ok. Ahí no sé, David, si... YOLO, a ver qué cosa será YOLO. Es una gran pregunta. YOLO creo que es corrígeme Ángel, YOLO creo que es otro modelo de Git, porque no lo he usado. Ahí sí te me dirás. Pero entiendo que es parte de un modelo de computer vision. O sea, o sea, dentro de los diferentes modelos de analítica de datos en imágenes, existen, o sea, reconocimiento de imágenes o reconocimiento de patrones, computer vision y otros más modelos. O sea, igualitos, simplemente es un modelo matemático, ¿no? Y cuando tú tienes duda de algo, y es lo que me pasa, porque creo que en este caso es igual, no es una librería de Python y demás. Eh, si tú tienes la capacidad de probarlo, bienvenido. ¿Qué significa? Que tienes la cantidad de imágenes y tienes un modelo para entrenar, probar, tienes un modelo de control, etcétera.
y lo puedes hacer. Pero si solamente eres usuario, porque no tienes la cantidad de imágenes, entonces, o la cantidad de data para poder contrarrestar lo que viene de afuera, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a, ¿qué te digo? Pues no le voy a, no sé si alguno de ustedes ha usado alguna IA, por ejemplo, para detección de imágenes, ¿no? A mí me ha tocado usar ¿cómo se llama esta? QRI de AstraZeneca, creo que por ahí tengo hasta mi usuario. Entonces, no hay forma que yo le contradiga a esta, sí, es una AI embebida, claro, no hay forma que yo contradiga un diagnóstico de una IA que yo entrene en Colab o en una máquina personal, o sea, así me compro un servidor de 100.000 soles, porque claro, la cantidad de imágenes que maneja y la capacidad de cómputo de esta empresa que ya tiene más de 10 años trabajando y analizando está por encima de los millones de recursos, ¿no? Entonces, claro, mm, tengo que suponer que ellos están mejor preparados para dar una respuesta a una imagen que mi propio modelo, que sí, digamos, ¿no? Puedo tener poco a poco, ir armando mi propio modelo, ir entrenando con mis propias imágenes, ¿no? Entonces, hasta una IA, ¿no? El día de hoy yo puedo entrenar mi propia IA. Existen dentro de Python varios modelos open source para que nosotros podamos entrenar nuestro propio. ¿No? ¿Podrían crear un propio chat GPT? Sí, podrían hacerlo, ¿no? La pregunta es, pero pues, sería solo para ustedes y la cantidad de información sobre la que se entrene su modelo es pequeñita versus la cantidad de información que se viene entrenando un modelo como GPT-4 y ahora 4.5, ¿no? O sea, es netamente eso. No sé si va por ahí el tema de usar YOLO, pero es eso. O sea, yo puedo usarla porque son librerías que son de comunidad, son librerías que están abiertas y es como que me dijeras ahorita, no puedo usar TensorFlow, pero es la librería que más se utiliza para el tema de analítica, porque es la librería que está por ahí, ¿no? O sea, entonces hay que a veces confiar en esas partes, en esas cosas que están y ya, ¿no? Pero sí, me tocó, postulé hace un tiempo, no la hice, pero una maestría de inteligencia artificial. Ahora estoy haciendo un Tech MBA, pero justo me hicieron este tema, ¿no? Que cuando están haciendo un análisis más detallado de lo que es IA y modelos matemáticos, sí, agarran el modelo, ¿no? El modelo de TensorFlow, el modelo de YOLO, y lo abren, y abren la matemática para ver si es que el modelo es bueno o no. Y si no, pueden hacer correcciones, pero ya necesitas ahí sí matemáticos puros, pues, ¿no? Ya creo que puede sobrepasar nuestras propias capacidades, porque es otro tipo de análisis, otro tipo de realidad, ¿no? O sea, hay gente especializada en crear modelos matemáticos y demás, ¿no? O sea, un Sheldon por ahí debe aparecer en algún dato y crea esos modelos y lo va llevando, ¿no? Pues nada, Genial, genial. Muchas gracias por las consultas a todos los participantes. Ha sido bastante interactivo. Más bien el tiempo ya nos ganó. Más bien muchas gracias, David, por el tiempo, por la paciencia y esa gana de siempre estar compartiendo el conocimiento con los chicos. De hecho, la comunidad que está presente son estudiantes en su mayoría. Que igual, muy agradecido, extiendo el agradecimiento también a los participantes y bueno, esperemos que estas interacciones se vuelvan a repetir más adelante y compartir más conocimientos y poder llegar a cosas más interesantes con la información que tengamos a la mano. Listo. Muchas gracias por la asistencia, David. No sé si quieres dar unas palabras finales. creo que me estaba peleando con mi cámara, creo que bueno, de por sí, como les decía desde el comienzo, muchas gracias a todos, porque siempre un viernes de noche y en general es complicado. Gracias a todos por interesarse siempre en el tema de los datos. Y respondiendo por ahí algunas de las preguntas que mencionaba, ¿no? Todo el mundo pregunta cómo empiezo, etcétera. O sea, no existe no existe un solo camino, ¿ya? O sea, a mí me tocó, y yo encontré mi propio camino, y mi primera herramienta de análisis de datos fue Excel, y después me fui a macros, y después me fui a... Si algún ingeniero me dijera, oye, pero ¿cómo empezaste por eso? O sea, pues es lo que yo sabía. O sea, empiecen con lo que sepan y en el camino van a ir descubriendo nuevos problemas y una herramienta les va a quedar corta o un modelo o algo que estén usando les va a quedar corto para resolver ese problema. Y ahí se van a dar cuenta que necesitan más y necesitan más y necesitan más, ¿no? Y bueno, ya lo saqué de compartir, pero estos diferentes modelos y herramientas no son eso más que herramientas, ¿no? Mañana van a aparecer nuevas herramientas y significa que no va a haber una sola ruta de aprendizaje, ¿no? Pero no solamente es la herramienta, por si acaso, o sea, necesitan conocer los conceptos y después ya la herramienta
Mañana aparece otra y la van a usar como si nada. Y eso es parte del camino que deben ir siguiendo. Excelente. Muchas gracias, David. Gracias por todo, gracias por las palabras y todo el consejo brindado en la presentación. Todos los participantes, eso sería todo. Muy agradecido y buenas noches a todos. Gracias a todos, buenas noches.